Entonces, estamos viendo un tema bastante importante y es el tema del análisis técnico empezando desde temporalidades grandes. Entonces, vamos a ir todos y vamos a marcar los soportes y las resistencias más claves. Entonces, estamos todos en el neozelandés y en japonés, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a marcar los soportes y las resistencias más importantes. Es importante ver el pasado, claro, lógicamente, porque en el pasado, cuando encontramos una zona de techo o resistencia, probablemente cuando el precio esté llegando en el presente o en el futuro esté llegando a esa zona de resistencia, probablemente podamos encontrar lo que llamamos retroceso. ¿Qué es lo que nos estaremos enfocando ahora? Tenemos otros dos puntos claves, en este caso, que son los puntos de soportes. ¿Por qué? Porque no solo hay que tener una proyección alcista, porque si el precio no sube, sino que si el precio esta noche se desploma, pues va a llegar a descansar el precio en una zona de soporte. Entonces vamos marcando cuáles son esos soportes importantes cercanos a donde está el precio. Mira, este punto que te estoy marcando aquí es una resistencia en el pasado, ¿sí? Ahora, como está el precio por encima, se convierte en un soporte, ¿verdad? Pero es un punto clave porque es un techo bastante clave en el pasado. Incluso des en cuenta que aquí le costó romper. Si vemos ahora lo que ha venido pasando en este año, en el 2000, bueno, del 2022, vean chicos, vean que intentó mucho tiempo romper la zona de la resistencia. Entonces, es un punto importante que en el pasado nos confirma que en esa zona tenemos una resistencia clave. Entonces, claro, aquí los que compraron, los que vendieron aquí ganaron porque identificaron la zona anterior. Entonces, seguimos marcando qué otro soporte tenemos cercano. Bien, este punto de acá que podemos encontrar que toca dos veces la zona de soporte es otro soporte clave que tenemos aquí en el mercado, que también probablemente en el pasado intentó romper, como se dan cuenta aquí esta zona, y aquí intentó subir, pero no, se desplomó, tocaba la resistencia y se desplomó. Eh, y así podemos encontrar muchos más que estaremos analizando. Entonces, la idea, ¿cuál es? Que hagamos todos el análisis, que vayamos marcando esas zonas de soportes y resistencias importantes. Ya, yo no necesito llenar esto de un montón de líneas. Ya entiendo las zonas de soportes, ya marqué los soportes, las resistencias más cercanas a donde está el precio ahora, que es lo que está pasando acá. Cuando estoy en un contexto mensual, no necesito como tal y marcar todo el gráfico de líneas. Marco los soportes y las resistencias cercanas. Ya me paso a un gráfico semanal. ¿Para qué me paso un gráfico semanal? Para confirmar algún punto de soporte o resistencia, pero si se dan cuenta, como ya nos pasamos de un gráfico mensual, que es una vela mensual de un día, nos pasamos a un gráfico de una semana, estamos hablando que esta vela que se está formando de un mes son cuatro velas de una semana, ¿verdad? Y así va disminuyendo el tema de las temporalidades. O sea, si estamos a un mes, estamos viendo una vela que se está formando en un mes completo. Pero si empezamos a descender, ascender un poquito sobre las temporalidades menores, como una semana, pues vamos a ver que empiezan a crear velas de una semana. Y si se dan cuenta aquí, claro, ya tenemos dos velas que está intentando romper la zona. Vamos a ver, vamos a ver este punto. En este momento tenemos 2 semanas de lo que lleva el mes. Quedan 16 días con 21 horas. 2 semanas. Que si vemos un poquito en el pasado, si vamos a una semana, estaríamos hablando de dos velas semanales que ya se formaron, ¿sí? Y esta es la tercera vela que se está formando. Entonces, esta vela que ustedes ven aquí es parte de la vela mensual, pero pues estamos hablando de una temporalidad menor. Y así seguimos viendo qué otros puntos claves podemos ir marcando.
Por ejemplo, este para mí es un soporte clave. Voy mirando qué otra resistencia yo tengo o qué otro soporte tengo en el pasado que me pueda ayudar a identificar en el pasado que podamos encontrar una zona de soporte o resistencia. Pues yo siempre me tomo el tiempito. Vea, aquí en este punto donde está ahorita mismo el precio, tenemos una resistencia. ¿Por qué? Porque la sombra superior de la vela, si ustedes se fijan, hay diferentes tipos de velas. Hay velas grandes con cuerpo grande, hay velas pequeñas con mecha superior grande y con un cuerpo pequeño. Entonces vean que el que acabo de marcar es una resistencia que si voy ahorita a lo que está sucediendo ahora, a donde está el precio ahora, me doy cuenta que estoy en un soporte. Des en cuenta esto, vean. Aquí, este que acabo de marcar es un soporte. Incluso, des en cuenta que el precio intentó caer. Vean que intentó caer. Como hay un soporte importante en el pasado, pues no dejó desplomar el precio de esa zona. Entonces, el precio lo que hizo fue rebotar. Entonces, ahorita, en este momento, el precio está oscilando sobre el soporte. Hay que esperar si probablemente en los próximos días el precio viene, toca nuevamente el soporte y se desploma. Aquí estaríamos buscando ventas. En esta zona estaríamos buscando ventas. En el trading podemos ganar no solo cuando el precio sube, sino cuando el precio cae. ¿Sí? Tenemos dos formas de hacer dinero, digamos, porque nosotros no somos inversionistas. Un inversionista, ¿qué es lo que hacen normalmente? Él compra barato para vender caro. Nosotros podemos vender a un precio alto y vender a un precio más bajo, o sea, cerrar nuestra transacción a un precio más bajo. Entonces, listo. ¿Qué otro soporte o resistencia? Aquí tengo otra resistencia importante, vean, que es esta de aquí. Y listo, yo ya me quedo con esta, tal vez marco este otro soporte, ya me quedo con estos. Ya no necesito marcar aquí para abajo más, solo lo que tengo ahora. Ya me desplazo una temporalidad diaria y veo el contexto del mercado. Y ya aquí marco mi línea de tendencia. Vamos a ver cuál es la tendencia ahora. ¿Quiénes están dominando? Me voy un poquito al pasado y pues lógicamente me doy cuenta que están dominando los compradores. La línea de tendencia la marco desde las zonas inferiores, ¿sí? Voy a marcarlas, que esta es desde aquí, digamos, podemos ver una pequeña tendencia, aquí en esta zona. Si se dan cuenta, ¿yo por qué las estoy marcando de esta manera? Porque siempre trato a buscar los puntos donde la onda terminó y descansó. Estos puntos que vemos aquí claves que no están marcados como soportes, también los voy marcando. Porque vea, aquí la onda se formó, tocó la zona de resistencia, viene y toca un soporte aquí, viene, hace un máximo nuevamente y viene y toca nuevamente el soporte y ¡pum! Aquí es el punto para comprar. Aquí fue el punto para haber comprado. Nunca compramos aquí, nunca compramos en las zonas superiores, pero para eso tenemos que tener paciencia, confirmar el análisis, ver la desaceleración del precio para buscar estas entradas sniper, como le llamo yo. Y vean, inmediatamente el precio se va, rompe la resistencia, vean que aquí ya rompió la resistencia aquí, hace una ruptura ahí en toda la resistencia y inmediatamente el precio empieza a subir y busca un máximo superior, que es lo que hace el precio siempre. Esto es un dato que les voy a pasar. ¿Cómo sé hasta dónde? Y una de las preguntas que me hacen, Leo, ¿cómo sé hasta dónde el precio va a llegar? O sea, no sé hasta dónde puede el precio llegar y hasta dónde yo puedo soltar mi operación, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo determinar esto? Si ustedes ven el pasado, hay algunas zonas claves, como por ejemplo las zonas, un segundo, como estas zonas de aquí, andes en cuenta, estas zonas de acá, que son zonas de resistencia que en el pasado rechazaron esa resistencia y se desplomó.
Entonces, cuando el precio empieza nuevamente a subir, lógicamente va a volver a tocar esa misma zona y ahí podemos tener un pequeño retroceso para que el precio pueda venir y pueda descansar, tocar, hacer la onda, descanse. Aquí tenemos otro soporte. Vean, esto es lo que yo hago dentro de mi análisis. Entonces voy marcando desde la zona donde empezó la tendencia, donde se soportó, donde hizo el máximo, donde volvió y se soportó, donde hizo un máximo. Aquí hay varias ondas, pero esta fue la onda, hasta aquí fue donde terminó como tal esta onda grande. Y yo empiezo a hacer un análisis y empiezo a ver, uy, aquí se soportó, aquí tocó la resistencia, se desplomó, aquí se intentó llegar al soporte, pero nuevamente subió y tocó la resistencia, y aquí nuevamente me tocó el soporte y aquí fue el punto para haber comprado. Aquí ya nos da otro punto para comprar. Este fue el otro punto para comprar. Solo en soportes, yo no les estoy mostrando que comprar por aquí arriba. Siempre compramos siempre compramos bien abajo, lo mismo. Viene y hace un mayor impulso, toca la zona de resistencia, rechaza bien el precio y se desploma, toca nuevamente el soporte anterior, un soporte siguiente anterior a este, vean, un soporte seguido más arriba y el precio nuevamente empieza a subir y hasta llegar hasta esta zona. Aquí se va, vuelve y toca nuevamente el soporte. Entonces, si se dan cuenta, el mercado tiene una estructura. Esa estructura hay que estudiarla muy bien, porque esa estructura no es fácil, el mercado no la va a poner fácil. Hay que estudiar muy bien lo que hace el mercado. Y aquí tenemos otro soporte y vamos viendo lo que hace el mercado. Aquí tengo otro soporte, que aquí toca el soporte y toca la línea de resistencia. Entonces, si se dan cuenta, la línea de tendencia que yo acabo de marcar, la idea es tocar esa línea, tocando los puntos donde la onda llegó y descansó, se formó como soporte y después subió, como acá, ¡pum! Nuevamente aquí, lógicamente aquí no tocó la línea, pero esta sí, entonces voy tocando los puntos seguidos que están dentro de la tendencia, como este principal, mira que aquí vuelve y lo toca, mira que aquí vuelve a hacer lo mismo, pero aquí, ¿qué es lo que hace? Viene y me hace un falso rompimiento. Aquí intenta desplomarse para cambiar tal vez para ya cambiar de tendencia. Por eso es importante esta clase que les voy a enseñar de identificar esas zonas de retroceso cuando el precio realmente cambió de tendencia y cuando no, porque aquí no cambió de tendencia. Aquí hizo un falso rompimiento, venía a tocar un soporte aquí anterior y aquí el precio otra vez se volvió dentro de la línea de tendencia. O sea, todavía sigue alcista. Por lo cual podemos ver que probablemente esto puede seguir subiendo. ¿Por qué? Porque en este momento los compradores siguen dominando el precio, ¿verdad? Entonces los compradores están dominando el precio hasta esta zona. Cuando veamos nuevamente que tal vez viene el precio, rompe el soporte, hace una ruptura en la línea de tendencia, podemos considerar que el precio va a cambiar de tendencia. Y entonces ya se va a empezar a formar una tendencia bajista. ¿Listo? Entonces, empezamos con la otra parte de la clase. Vamos hasta ahí todos con el análisis. La línea de tendencia la marcamos a un día. A un día marcamos la línea de tendencia. Ya después de un día nos quedamos a 4 horas viendo qué es lo que está haciendo el mercado. Entonces aquí yo me quedo viendo qué es lo que está haciendo el mercado. Las velas, ya me quedo viendo velas más pequeñas. ¿Por qué? Porque imagínate yo ver una vela de 1 hora para buscar una transacción en el mercado, pues va a ser un poco complicado ejecutar una operación porque pues no voy a ver un movimiento tan preciso como lo puedo ver a 4 horas o a 1 hora, que aquí estaremos implementando la acción del precio. Los que ya se vieron hasta la clase 10 ya vieron sobre las velas japonesas. Yo les he compartido unos PDFs, ¿sí? Yo les he compartido unos PDFs que en los PDFs
vemos sobre las velas japonesas, que las velas japonesas me muestran la acción del precio, me muestran si realmente pues los compradores van a seguir tomando el control o los vendedores simplemente van a seguir dominando, porque eso es lo que me muestra como tal las velas japonesas. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay una guerra entre compradores y vendedores. Y esto le llamamos las zonas de tendencia en rango, donde comienza a tocar la zona de resistencia y un soporte cercano. Vean, acá nuevamente toca la resistencia, nuevamente toca el soporte y no pasa de ahí. Nuevamente intenta subir, mira que aquí nuevamente intenta romper el soporte, pero está subiendo. Entonces, en estas zonas empieza una batalla fuerte entre compradores y vendedores. Ahí siempre hay que esperar hasta que pueda salir o de la resistencia o del soporte. Pero ¿quiénes van a dominar aquí en este entonces? ¿Quiénes probablemente pueden dominar? Pues siempre estar a favor del contexto del mercado. Si yo estoy operando un mercado, si yo estoy viendo un mercado alcista, una temporalidad macro a una temporalidad de un mes, pues siempre voy a operar a favor de lo que está haciendo la temporalidad mensual. Lógicamente, que en algunos casos, no siempre que veo una vela verde ya formada va a seguir subiendo, se puede recoger el precio. ¿Cómo es eso, Leo? Que no, ¿cómo sí que el precio se puede recoger? Sí, por ejemplo, podemos ver en esta vela de aquí, esta vela que mira hasta dónde llegó el precio, incluso esta vela que tenemos acá, miren, el precio llegó hasta aquí y a un mes se está recogiendo, que a una semana es lo que me muestra eh, eh, esa sombra superior que hizo, donde el precio se está recogiendo, es lo que está sucediendo en estas dos velas semanales. ¿Me entienden? Entonces, esto es lo que está sucediendo en velas ya en temporalidades mucho menores. Entonces, esto ya lo vemos a un día, miren. Entonces, lo que sucedió un mes en esa recogida es lo que ha pasado en todos estos días que vemos aquí, de todas estas velas que vemos en esta zona, donde el precio, desde aquí, esta zona ha estado cayendo, vean, desde aquí en esta zona. ¡Pum! Porque este fue el máximo que llegó el precio. Veámoslo otra vez. Un mes llegó hasta acá, lo voy a marcar. Entonces tú lo marcas ahí, que es este punto, lo marcas ahí, mira. Marcas ahí con una línea de rayo y marcas la punta de la mecha. Si se dan cuenta, ahí a un mes se está intentando caer. Si ve que está como cayendo, a un mes se está recogiendo el precio, ¿sí? Entonces, si yo voy a un día, vamos a ver, mire, desde aquí el precio empezó a caer. Vean, a un día es lo que, esa recogida que vemos a un mes es lo que ha pasado. Todo esto ha pasado en un día, o sea, en temporalidades de un día, que ha sido 2 semanas. Entonces hay que entender esto muy bien para saber qué es lo que puede hacer el precio. Si el precio va a venir y va a romper la zona superior. Entonces, ¿qué es lo que me estoy dando cuenta? Que el precio lógicamente ya se recogió, pero el precio puede nuevamente, ¡pum!, empezar a subir nuevamente con fuerza. Entonces, eso es clave para que lo podamos entender. ¿Listo? Ahora, les voy a explicar lo de las velas japonesas porque sé que esto no lo tienen claro muchas personas. Tengo una vela, esto vamos a llamar la vela, una vela envolvente. Vamos bien hasta ahí todos, ¿verdad? ¿Todo bien? El que tenga una pregunta, voy a dar 30 segundos para que abra el micrófono y pueda preguntar. Si no tiene pregunta, pues simplemente vamos a seguir o pueden dejarla ahí en el grupo. Todo claro, ¿verdad? Listo. Tenemos dos tipos de velas, pero tenemos, bueno, un, un tipo de vela, pero en este caso esta vela es una vela envolvente, pero esta va a ser una vela roja y esta va a ser una vela verde para compradores. Vela roja y vela verde para compradores. Entonces, es lo que hablaba de una vela mensual.
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo dentro de la vela mensual? Que la vela tiene un cuerpo, ¿sí? Va teniendo un cuerpo, tiene el cuerpo, tiene una zona donde abre el precio, pero también tiene una zona donde hace un máximo o un mínimo inferior. En este caso, tocó agrandarlas un poquito, listo. Entonces, vamos a ver, el precio viene de una tendencia bajista. Digamos que viene una tendencia bajista. Llegó a este punto y tuvimos una vela como esta, que puede ser es una vela envolvente con cuerpo grande. La vela tiene un punto de apertura. ¿Dónde es la apertura de la vela? Vamos a verlo. Aquí es la apertura de la vela. Aquí donde inician como el cuerpo de la vela. Esa es la apertura de la vela. Vamos a llamarlo apertura acá. Esta es la apertura. Listo. De una vela alcista envolvente alcista. Recuerden que ahorita les voy a decir que me compartan el análisis. Abre la vela ahí. Una vela envolvente alcista abre en este punto. Después de abrir, cuando vemos, no todas las veces pasa, chicos. Cuando vemos que tiene este palito, que le llamamos sombra inferior o le llamamos mecha, cuando tiene este palito es porque el precio abrió y hizo una sombra inferior o un mínimo inferior. Entonces, hasta aquí abre la vela, apertura, hacia un mínimo inferior, voy a anotarlo acá para que quede súper claro. Mínimo inferior. Este es el mínimo inferior que hace la vela. Después, ¿qué hace la vela? Entonces, lo que yo les decía, se recoge el precio, llegó a ese mínimo y empieza a subir. Entonces, nuevamente llega a la apertura del precio. Llega a la apertura, abrió, aperturó, hace un mínimo, pum, empieza a subir, pum, 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 vuelve otra vez a la apertura y empieza a formar el cuerpo de la vela. Este es el cuerpo de la vela. Entonces empieza a formar el cuerpo de la vela. Cuando yo veo que tiene fuerza ese cuerpo, que empieza a subir con toda, incluso la otra vez una estudiante, creo que está aquí, Isabel, no sé si está por aquí o no, no está. Hola, sí. Entonces Isabel me decía la otra vez, ¿cómo sé que es una vela envolvente? Cuando yo veo la fuerza de la vela, puedo proyectar y puedo con mi intuición, viendo la fuerza y el volumen del mercado, saber que va a ser una vela envolvente, porque el mercado la muestra. O sea, muestra esa fuerza que empieza, boom, 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 boom. Y ahorita vamos a ver una temporalidad menor y vamos a ver cuándo se forma una vela envolvente. Entonces, aquí va formando el cuerpo de la vela. Pero el cuerpo no lo forma de una vez, el cuerpo va haciendo lo siguiente. Entonces el cuerpo empieza así. Cuando Isabel me dice, bueno, ¿cómo puedo saber? Porque él empieza a subir el precio así, pum, 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 pum. Y ustedes van viendo cómo el precio va subiendo. Y el precio no se detiene. Porque cuando son otras velas, otro tipo de velas, como la vela martillo, la estrella fugaz de la mañana, la estrella del atardecer, un martillo invertido, pues el mercado llega y hace esto. Abre y pum, se recoge de una vez, sino que entonces empieza con fuerza a subir, a subir, a subir. Y no se detiene, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, hasta que llega a un máximo, puede llegar a un máximo, por ejemplo acá, y después se empieza a recoger el precio y termina aquí. Ese máximo es la sombra superior.
Por eso le llamamos sombra superior, me estoy haciendo entender, ¿verdad? Ese máximo que vemos que es esa mechita, le llamamos sombra superior o sombra inferior, porque hasta aquí fue donde llegó el precio, pero el precio se recogió. Entonces, ¿qué fue lo que me dejó? Una sombra. Pero como tal, esta vela envolvente llegó hasta esta zona de aquí. Pero ¿por qué el precio no quiso seguir subiendo? Porque había una resistencia importante ahí que hizo que rechazara el precio. ¿Por qué? Porque es una guerra entre compradores y vendedores, mientras que otros estaban comprando aquí porque vieron la vela envolvente, los vendedores dijeron, aquí vamos a atacar duro en esta zona de soporte, en esta zona de resistencia. Por ejemplo, aquí viene la vela, nuevamente hago el ejemplo, viene subiendo con fuerza. Entonces la gente está comprando, 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 comprando. Y aquí en este punto dicen los vendedores, vamos a empujar el precio, vamos a ejecutar transacciones acá y hacen caer el precio hasta un punto más abajo y quedó solo la sombra. Claro, esto no es mucho, pero para personas que operan como scalping, que arriesgan solo 10 pips o 15 pips, ahí le liquidaron la operación y ellos perdieron. La clave siempre es podernos posicionar en zonas importantes. Por eso es muy importante buscar las zonas de soportes mensuales. Porque cuando viene una tendencia bajista como esta, viene una tendencia grande bajista con muchas velas rojas, el punto clave para vender con muchas velas diferentes, dojis, tal vez, el punto para poder comprar va a ser cuando tenga en esta zona de soporte una vela clave que me pueda indicar, no solo una vela, varias velas de confirmación, porque muchas veces puede salir esta vela envolvente, pero después de esta vela envolvente viene una vela penetrante roja. ¿Qué es una vela penetrante? Es una vela que supera más del 50% de una vela envolvente. Ahí lo podemos ver gráficamente que superó el 50%. Y el precio puede volver a caer hasta por aquí nuevamente. Y después aquí ya podemos ver una vela, aquí en esta zona podemos ver que se forma una vela, vuelve y cae, y podemos ver tal vez una vela martillo en este punto de acá. En este punto de acá podemos ver tal vez un martillo verde que me puede confirmar que el precio va a empezar a subir. Aquí intento ver nuevamente una vela verde, aquí y aquí viene la vela importante, ¡pum! Y ahí sí el precio sube con todo. Entonces, si yo no me posicioné aquí, ya comprar aquí ya es perdido, muchachos. Y es lo que yo les estaba enseñando en la clase de ahorita. Buscar siempre las zonas de soporte, esperar la acción del precio para poder entrarle al mercado en ese punto. Pero para esperar llegar a este punto les va a costar un montón porque hay que crear esa disciplina. Dice, bueno, tengo vela envolvente. Si no me metí en la zona inferior de la vela envolvente o donde empezó el cuerpo, ya poder comprar aquí en esta zona va a ser perdido porque van a ser como sea los vendedores a sacar tu operación, porque tú puedes comprar aquí, pero tú stop loss, tú compras aquí, pero tú stop loss lo tienes por acá abajo. Entonces vienen y te liquidan la operación y ellos ganaron. ¿Por qué? Por algunos punticos, muchas veces nos saca la operación por unos pits pequeñitos. Entonces, ese es el cuerpo de la vela, este es el máximo superior. ¿Y dónde me cerró la vela? Aquí. Aquí cierra la vela. Listo. Eso en cuanto a lo que es una vela alcista, ¿no? Es lo que, en cuanto a lo que es una vela alcista. Cuando tenemos una vela bajista, es todo lo contrario. Si la vela abrió aquí, pero antes de empezar a caer,
hizo una pequeña sombra superior, entonces hace lo mismo, lo que les estaba explicando. Entonces abre aquí la vela, nos hace una sombra superior, pero después se recoge y el precio después empieza a caer, a caer, a caer, a descender, a formar la vela envolvente, a formar la vela envolvente y ahí va cayendo hasta que puede llegar a, incluso llegar hasta aquí abajo, hace lo mismo, lo contrario de la otra vela, se recoge y me deja la sombra inferior. O sea, el precio llegó hasta acá como tal, pero después se recogió y me dejó una sombra inferior y cerró la vela acá. Entonces la apertura, el máximo superior, el cuerpo de la vela, como se venía formando, el mínimo inferior donde llegó y el cierre. Este es el cierre de la vela. Entonces es todo lo contrario a la otra vela. Ya con esto ustedes tienen una idea de cómo son las velas, dónde abre una vela, dónde cierra la vela, dónde hace un máximo superior, dónde hace un mínimo inferior. Ya con esto ustedes pueden tener claridad de qué es lo que hacen las velas, ¿sí? Entonces, claro hasta ahí, ¿verdad? Preguntas, si quieren, pueden ir preguntando. Y vamos ahora a verlo a los gráficos, como Sí, siempre. Brian, perdón. Sí. Hola, Brian, ¿cómo estás? Sí, Sí. lo que te iba a decir es que estaba viendo bueno, estaba viendo las velas, ¿verdad? En el TradingView y en su comportamiento. Y vi una vela que se llama Marumashu. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, no tenía mechas, ¿ya? Por ende, pues se considera que es una mecha tal vez con mucha fuerza. Ujú. Entonces estaba viendo, porque supuestamente es tendencia alcista, porque era verde, ¿verdad? Pero cuando de repente vinieron dos velas rojas. Entonces, ahí cuando dije, ¿por qué? Porque lógicamente, y era lo que les estaba explicando, o sea, puede haber una vela verde de confirmación para compras, pero no es que esa vela verde ya nos vaya a determinar de que el precio va a subir con toda. Lo que nos va a determinar que el precio va a empezar a tomar una proyección alcista, en este caso, es en la zona en la que se va a encontrar. Por ejemplo, vean, aquí tenemos una caída bastante fuerte del mercado. Entonces, tenemos un martillo invertido, no fue el punto para comprar, porque si se dan cuenta, esto aquí el precio se recogió. El punto para comprar fue en la vela envolvente, vean. Empezó vela envolvente, y se fue con toda la vela envolvente. Si yo hubiera comprado después de la vela envolvente, tal vez me hubiera sacado la operación, porque mire que después tuvimos un hombre colgado y ese hombre colgado pues llegó hasta esta zona inferior dejando un soporte aquí, acá. Por eso yo trato que cuando voy a comprar o voy a vender, digamos que me voy a temporalidades bajas y trato a ver el descuento del precio y no solo dejarme guiar por la primera vela, porque la primera vela puede ser una iniciación de que el precio va a empezar a formar una tendencia alcista. Incluso vean aquí, vela envolvente, martillo, el precio sube un poco más, pero después, ¡pum!, se desploma. Entonces vuelve hasta la zona inferior. Intenta hacer lo mismo, empieza a subir. Ya esto es una vela, podemos hablar una vela, podemos decir que es una vela envolvente porque envolvió la vela anterior, pero al final el precio se agota aquí, viene una vela envolvente roja. Hasta que el mercado me da, hasta que el precio me da la entrada de poder ejecutar mi operación. Incluso la entrada la dio en esta zona de aquí, cuando ya veo tres velas consecutivas donde me superan la zona de resistencia y ya viene la vela envolvente y sube con todo el precio. Sin embargo, vean que el precio vuelve a caer y aquí hay otro martillo que incluso la vela clave no fue ni siquiera estas velas de aquí, fue el martillo y después del martillo el precio no ha vuelto a ver.
el precio se fue con toda. Entonces hay que tener paciencia para esto. No es fácil poder tener esa paciencia para poder entrarle al mercado. Lógicamente, si yo me hubiera posicionado en esta vela, que fue una vela envolvente, porque envolvió la vela de atrás y envolvió parte de las velas anteriores de aquí. Aquí también hubiera sido una buena entrada en esta zona, si hubiera entrado en esta zona. Si tuve miedo de entrar en esta zona, pero veo que el precio llega a un máximo y se desploma y vuelve a tocar el soporte, aquí voy a ver aquí voy a ver otra oportunidad del mercado, porque el mercado nos da la oportunidad. O sea, si yo no la tomé en la primera, cuando el precio vuelva, va a haber una nueva oportunidad de poder entrar al mercado. Veamos otro ejemplo clave. Mire, por ejemplo, tres soldados blancos, ¿verdad? Lo hemos visto, que es una vela, te confirma, es un patrón de velas para compras. Pero no es que después de los tres soldados blancos el precio suba con toda. No pasa todas las veces, en algunas ocasiones sí. Pero veamos qué hizo el precio. Hizo los tres soldados blancos. ¿Qué es lo que me muestran los tres soldados blancos? Que los compradores tomaron el control. Pero no después de los tres soldados blancos voy a comprar. Espero que el precio se desplome, toque el soporte y pune. Y fue el punto para comprar. Mira, inmediatamente el precio después de que se fue volvió al mismo punto, pero, o sea, compré en una zona de soportes. No estoy comprando en cualquier punto, en cualquier zona. Estoy tratando a comprar siempre donde yo veo, mira, aquí tenemos una vela penetrante, ¿sí? Entonces, pero ¿dónde está este patrón? Está en una zona de soporte y está sobre la línea de tendencia. Entonces, una vela penetrante, viene la otra vela, se va, vuelve otra vez casi al punto donde compré, un poquito más abajo, y ahí inmediatamente el precio se fue también para arriba. Entonces hay que tener esa paciencia para saber dónde comprar. En este caso, mira los tres soldados blancos, estos se dieron mucho mejor. Entonces, mira, uno, dos, tres soldados blancos. Viene otros dos velas. Si yo hubiera comprado aquí, espectacular, porque mira que ahí me dio la entrada. Pero se dio en una zona de soporte. O sea, no se da en cualquier lado. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender y no comprar en cualquier punto. O sea, comprar siempre en las zonas importantes de soporte. Para eso marcamos los soportes y las resistencias. Yo no puedo operar solo viendo velas, porque solo viendo velas no voy a tener claridad de lo que va a hacer el mercado. Ejemplo, acá, ya para terminar esta parte, ¿qué está sucediendo? Los vendedores quieren tomarse en el control, han intentado romper el soporte, no han podido. Aquí nuevamente llegó y tocó la resistencia, hizo un falso rompimiento y volvió y se desplomó. Vino una vela envolvente, pero no rompió el soporte. Entonces, yo muchas veces cuando yo veo que el mercado me ha hecho varios toques en esta zona, marco así un rectángulo. Si yo veo esta noche que el precio viene y realmente los vendedores se tomaron el control, pues van a venir a hacer una ruptura en todos estos soportes, en todo este soporte, en el principal que es el de arriba y en el de abajo que fue donde rechazó la primera vez. Entonces aquí me va a dar mucha más claridad de que el precio probablemente se va a desplomar y podemos buscar ventas para poder cerrar nuestra operación en una zona siguiente de soporte. Sí, claro, nosotros tenemos un objetivo, nosotros no solo nos desplazamos de un soporte a otro soporte, nosotros buscamos 60 pips, ahí están, vean, de aquí a acá. ¿Qué pasa si el precio, veo que el precio se está agotando? Si el precio está cayendo de esta manera, viene y cae, pero aquí ya veo que no quiere caer más y empieza a subir, intenta subir, pues ya voy a ver que el mercado se va a dar la vuelta. Aquí aseguro mis ganancias parciales, así el objetivo sea este, así esté muy cerca, o aseguro ganancias parciales porque mi entrada la hice aquí. Entonces voy a asegurar lo que tengo aquí. Por ejemplo, si el objetivo era ganarme $100, pero me estoy ganando 80, aseguro esos 80, porque es un negocio, ¿verdad? Y al ser un negocio, pues yo no voy a perder. O sea, voy a tratar siempre a salir en ganancias parciales. Esto es algo que nos cuesta muchísimo a los traders porque creemos que el precio realmente se va a devolver y no.
el precio no, cuando está mostrando que se va a dar la vuelta como acá, que no va a caer más, pues hay que hacerle caso a lo que está mostrando el precio. Eso es clave para que lo tengan en cuenta, porque el precio puede venir y ¡pum! Cuando usted dice ¡pum! Y ustedes tienen el stop loss aquí, le sacó la operación, ustedes tuvieron la oportunidad de ganar, tuvieron la oportunidad de aprovechar la entrada, pero no quisieron cerrar en ganancias parciales. Eso es clave para que lo tengan en cuenta y también lo apliquen. Vean, aquí los vendedores están atacando nuevamente, vean, va a llegar nuevamente al soporte. ¿Me voy a meter aquí? No. Voy a esperar fuerza en el mercado. Que si yo veo que rompe el primer soporte y después me rompe el otro soporte, viene aquí hasta este otro punto del rectángulo, que es el otro soporte, aquí yo estaré vendiendo en esta zona para poder sacar mi ganancia por acá. ¿Listo? Claro, hasta ahí. Vamos a dar 2 minutos de preguntas. 2 minuticos de preguntas. Está un poquito ya tarde para muchos. Yo creo que va a tocar hacer las clases más tempranito. ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Todo claro hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí para no saturarlos más, para que vayamos paso a paso. Entonces, bueno, vamos a pasar a alguien de los que están aquí, porque yo les voy a enseñar con la siguiente clase, les voy a enseñar cuándo ver un retroceso, cuándo identificar un retroceso, cuándo identificar una corrección del mercado, cuándo podemos ver una caída bajista y demás. Entonces vamos a dejar hasta ahí para no saturarlos tanto con información y mejor veamos la siguiente clase, veamos el jueves, ¿qué tal les parece? En la noche. Y vemos la siguiente clase el jueves para seguir trabajando en la estrategia. No sé si el jueves les queda bien. Sí, ¿Sí? Listo. Entonces vamos a dejarlo hasta el jueves. Junior también dice que sí. Y vamos a seguir trabajando paso a paso en la estrategia. Jueves a las 8 de la noche. Yo, digamos, aquí en Colombia estamos lunes festivo. Colombia es el país que tiene más festivos y celebra, mejor dicho, hasta el día del borracho. Entonces, aquí hay muchos festivos. Entonces, a veces la gente aquí, para mí los lunes son normales, porque pues no celebro como tal los festivos, o bueno, no es que no celebre, sino que pues tengo mi trabajo y para mí mi horario es más que todo con el de Nueva York. Entonces, por ese lado, pues no, como tal, no, pero los días festivos para mí son normales. Vamos a dejar hasta ahí y nos vemos el jueves para seguir trabajando en la estrategia. Bueno, Dios les bendiga. Saludos, Mayra, Isabel, todos. Espero que les haya gustado la clase y vamos a seguir trabajando. Vamos a también destinar una mañana para que puedan operar conmigo y podamos ver el mercado real, podamos hacer transacciones todos juntos y podamos comprar o vender y ustedes vean lo que yo hago en el mercado de forma real. ¿Listo? Bendiciones, que estén muy bien, familia. Se les quiere, que descansen.